para que ya podamos iniciar. Muy bien. Tengo, en este momento, agarré 2 libros. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Introducción del Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Son solamente 2 obras, como ven, se llama introducción. O sea, no son obras de profundidad, sino que son obras básicas que ustedes deben de empezar a manejar para que sepan cómo estructurar los procesos de control constitucional. Ya después podrán profundizar en obras más especializadas que les van a dar un conocimiento más profundo de estos tópicos. Pero recordemos que no estamos hablando de 1 o de 2, sino que estamos hablando de muchos. Ya vimos en el artículo primero constitucional, vamos a encontrar el control difuso, pero ya vimos que ese control difuso es algo no muy concreto, que se va a componer de una serie de medios de interpretación y que para que yo lleve el control difuso tengo que aplicar la interpretación conforme. Tengo que aplicar a lo mejor la interpretación por ponderación. Tengo que aplicar el control de convencionalidad. Tengo que entender qué se llama el principio pro persona. Todos estos elementos, ¿a qué me van a llevar? Al control difuso de la constitucionalidad. ¿De qué manera? Pues se van a convertir en argumentos que yo pueda manejar para que yo aplique una ley distinta a la que en teoría yo debería de aplicar. Y así yo voy a encontrar, después les voy a mostrar libros que me hablan precisamente completitos de la interpretación conforme. Completitos que me hablan de la interpretación por ponderación, que me hablan completitos de lo que es el principio pro persona. Quiere decir entonces que ustedes van a tener que ir profundizando por su cuenta, leyendo. Los que tengo aquí son solamente que me dan una idea de cómo es el proceso. Nosotros ya lo vimos y por eso es que su programa está estructurado estableciendo el juicio de amparo. ¿Se acuerdan del juicio de amparo? Bueno, pues del juicio de amparo incluso ustedes ya hicieron un boceto de lo que es un procedimiento completo. Ya saben que hay que demandar, ya saben que los pueden prevenir o se los pueden desechar, ya saben que se los pueden radicar, ya saben que se notifica, ya saben que el juez va a ordenarle a la responsable ordenadora o ejecutora para que rinda su informe con justificación. Ya sabe que el quejoso puede anunciar sus pruebas. No se llama ofrecimiento, se llama anuncio de pruebas. Ya saben que hay incidentes como el de la suspensión, la cual va a decretar la suspensión provisional, la suspensión definitiva. Ya saben que se tiene que garantizar la suspensión definitiva. Ya sabemos que nos va a proteger y hasta cuándo nos va a proteger la suspensión definitiva. Ya sabemos entonces que ahora con las pruebas que yo anuncié, las voy a preparar ante la presencia de las autoridades judiciales que se van a desarrollar y se van a estar listas
para que en la audiencia constitucional yo las pueda desahogar ante la presencia judicial, y entonces si las desahogo ante la presencia judicial, el juez en su momento, cuando va a emitir sentencia, las va a valorar. Y si las va a valorar, quiere decir que me va a dar un parámetro. Esta prueba me causó convicción, esta prueba solamente me dio indicios, esta prueba no es irrelevante, esta prueba no es pertinente, y entonces en la sentencia lo que va a hacer el juez es me va a establecer qué hechos probé, hasta qué punto lo probé y hasta qué punto va a ser fundamento para que su resolución me beneficie o me perjudique. O puede ser que diga, no, pues es que de lo que estamos aquí aparece una causa de improcedencia y entonces yo no puedo entrar al análisis de fondo y doy por terminado en sentencia, pero sin resolver de fondo, sino en resolver procesalmente en virtud de la improcedencia que apareció en la secuela procesal. Y entonces ya me doy cuenta que el procedimiento tiene sus reglas que me sirve para el juicio de revisión constitucional, sí me va a servir, pero también hay reglas específicas, y entre las reglas específicas yo sé que tengo un procedimiento que se llama un procedimiento de defensa de los derechos políticos en materia electoral de los ciudadanos. Y entonces me doy cuenta que digo, pues yo me voy y agarro mi ley general de medios de impugnación en materia electoral y digo, voy a presentar mi procedimiento de defensa de mis derechos políticos electorales. Pero me van a decir, espérate, acuérdate del principio de definitividad, mi amigo. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que si vas a concurrir con este procedimiento, primero ve tu ley local y ve que hay ahí un juicio de protección a los derechos electorales de manera local. Entonces agótalo primero y ya me vienes con tu procedimiento federal, pero ya que hayas agotado tu procedimiento estatal. Que vas a llevar un juicio de revisión constitucional en materia electoral. Bueno, pues entonces primero agota tu procedimiento de inconformidad y que ya que te lo resolvió la sala regional correspondiente, la que sea competente, interpon entonces tu recurso correspondiente. Y a tu juicio de inconformidad le va a recaer entonces el recurso, y una vez que se te solucione tu recurso, ahora sí viene esa materia federal en tu juicio de revisión electoral. Y entonces las reglas me dicen primera, segunda y tercera instancia. Igual que si vas en un amparo, primero lleva tu primera instancia, tienes tu sentencia, lleva tu segunda instancia, tienes tu sentencia, y en el amparo yo te voy a controlar la legalidad y te voy a dictar tu sentencia. Pero tú vas a estar inconforme y me va a decir, oye, es que yo no solamente estoy planteando la ilegalidad, estoy planteando la inconstitucionalidad. Te va a decir, entonces, hermanito, abre tu recurso de revisión en donde me alegues tu inconstitucional, tu concepto de inconstitucionalidad, y ya te lo voy a resolver exclusivamente la inconstitucionalidad. Pero acuérdate del principio de definitividad. Y el principio de definitividad desde la primera instancia,
Tú ya me debiste de haber planteado que eso es ilegal, pero también es inconstitucional desde tu primera instancia. Y claro, la sentencia de primera instancia solamente me va a resolver sobre legalidad. Puede que por ahí, en los considerandos de la sentencia, por ahí diga, y también plantea el principio de inconstitucionalidad, pero va a decir, yo como juez de primera instancia, yo no te puedo resolver la inconstitucionalidad, y eso se reserva para el momento procesal oportuno. Yo te voy a resolver solamente en legalidad, pero tengo que plantearlo para que no precluya mi derecho. Y cuando voy a la segunda instancia en mis agravios digo, la sentencia estuvo mal en esto, esto y esto y esto, y además la ley o este acto tiene un principio de inconstitucionalidad. Y claro, el tribunal de alzada me va a resolver otra vez de conformidad a la legalidad. Y va a decir, y el concepto de inconstitucionalidad será resuelto en el momento procesal oportuno, porque yo no soy competente para resolver la inconstitucionalidad. A menos de que aplique el principio difuso de constitucionalidad. Pero eso tendría que ser desde la primera instancia. ¿Ok? Y llega el amparo. Y en el amparo igual el tribunal colegiado va a decir, se resuelve la sentencia en base de esto, esto y esto y esto. Y el concepto de inconstitucionalidad tiene que hacerlo valer por el medio adecuado que señala la ley. No les va a decir es este, simplemente los va a remitir a ese medio adecuado. Y entonces ustedes ya saben que tienen que abrir entonces el recurso de revisión, en donde van a plantear la inconstitucionalidad. Es ahí en estos detalles donde se puede perder, cuidado, la lógica que va engarzando sus procedimientos y que deben de tenerlos muy presentes y ser muy cuidadosos para irlos pastoreando hasta que llegue el momento de presentarlos en definitiva. Cuando estamos hablando nosotros también de la controversia constitucional, ya vimos que la ley reglamentaria del 105 constitucional no nos establece un procedimiento muy claro. Y entonces digo, ¿y yo cómo lo voy a resolver? Si la ley reglamentaria no me dice exactamente qué pasos debo yo de agotar. Pero acuérdense que hay otro principio que dice, la ausencia de norma no autoriza a ningún juez para no resolver la controversia. Y así yo cuando abro mi ley reglamentaria del 105, veo la instrucción y veo mi artículo 24. Desde el 23 me remito al 22 y me voy regresando. ¿Por qué? Porque estos son elementos necesarios para la instrucción. No puede haber una instrucción si no hay una demanda, si no hay una contestación de demanda, si no hay un emplazamiento. Y entonces veo 22, el escrito de demanda deberá de señalar. Ahí están los requisitos de la demanda. Y después dice, el escrito de contestación de demanda deberá de contener, artículo 23. Ya tengo el 22 y la 23, ya tengo la demanda y la contestación de la demanda. Pero no está lo intermedio. Y entonces digo, no, pues como no está en la ley, pues no lo resuelvo. No. Acuérdense que dijimos, todo lo que no se prevea en la ley de la materia se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué me está diciendo? Que si aquí nomás me habla de la demanda,
Si aquí más me habla de la contestación de la demanda, pero no me dice cómo radicar, no me dice cómo notificar, no me dice cómo emplazar, no me dice, no por eso voy a dejar de hacerlo. Entonces tengo que aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí está. Y entonces vamos a la instrucción. Y en la instrucción del 24 me dice, recibida la demanda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución. Bueno, yo como abogado que ya vi cómo funciona el amparo directo, pues yo ya le entendí. Pero hay alguien que es Nobel, que apenas que no ha llevado esto, y entonces dice, ¿y qué cosa me quiere decir con esto? Ah, pues entonces tengo que remitirme cómo funciona el amparo para que yo entienda que precisamente tiene que recibir, tiene que radicar, tiene que notificar a las partes y una vez que ya lo haya hecho se lo va a entregar a uno de los ministros que se va a convertir en ministro ponente. ¿Y qué debe de entregarle? Pues le debe de entregar el recurso en el cual se está estableciendo el procedimiento de controversia, que las partes debieron de haber acreditado su personalidad, de que las partes en su demanda debieron de haber establecido sus hechos, sus pruebas, ¿sí? Y ya que tienen su personalidad, sus hechos y sus pruebas, ahora va a ordenarse pruebas para mejor proveer. No lo dice aquí, pero ya entendemos que no van a ir a la corte con las simples pruebas, que las revise y que diga el ministro, no, pues aquí faltan más pruebas. Pero no dice cómo debo de hacer llegar las pruebas, no dice suplencia, nada. Dice, entonces tengo que aplicar las reglas de pruebas para mejor proveer. No lo dice, pero yo tengo que inferirlo leyendo a mis demás legislaciones para que yo pueda llevar precisamente el procedimiento. Vamos leyendo un poquito más adelante y luego dice, el ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda. Claro, ya sabemos que el que afirma está obligado a aprobar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que analizar primero? Es que el escrito de demanda cumpla exactamente con todos los requisitos para saber si tiene legitimación. Porque qué tal y si va a resolver y está analizando ya las pruebas y se encuentra que no tiene legitimación. Entonces sería un contrasentido. Entonces, abusado con los pasos. Y después va a continuar. Y si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia, la desechará de plano. ¿De improcedencia? Y yo me empiezo a buscar en mi ley reglamentaria y no encuentro ningún carajo concepto de improcedencia. ¿De dónde sacó quien redactó esta ley? ¿Dónde está la improcedencia? Y entonces tienen que remitirse al artículo 61 de la ley de amparo y ahí están las causas de improcedencia. Y entonces tiene que buscar más acá y tiene que empezar a rebuscar. Maestro, Si en alguno de estos hay causas de improcedencia, ¿sí? maestro, en el artículo 19 de la reglamentaria, las improcedencias en controversia. Ah, sí, pues, pero espérate. En el artículo 19 solamente dice, es improcedente contra decisiones de la Suprema Corte. ¿Qué dice el 61 de la ley de amparo? También es improcedente.
contra normas generales o actas en materia electoral, que dice la ley de amparo en el 61. Pues también dice lo mismo. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver. Pues también, por analogía, contra normas generales que hayan sido materia de una ejecutoria en otra cosa. Bueno, allá dice de un amparo, aquí dice de controversia. Pero vamos a ver, si resulta que lo que está reclamando es ejecución de un amparo y no ha estado en una controversia, entonces tiene que conciliar las causas de improcedencia en amparo. Cuando hayan cesado los efectos de una norma general, ¿ok? Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos. En los demás casos de improcedencia que resulte de alguna disposición de esta ley, en todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio. ¿Y qué tal y si yo le pongo una improcedencia que está en la ley de amparo? Lo vas a meter en problemas. Ni modo que diga, es que como el 19 no las ve, ¡punch! Y al rato, acuérdense, les puse el Código Penal, lo leyeron. Y una sentencia que sea ilegal no solamente va a dar pie a la destitución del juez, puede incluso mandarlo con sus huesos a prisión. Entonces, veamos cómo vemos que todas las lagunas que están en esta ley, nosotros las tenemos que colmar en base a la legislación. Y entonces tengo que buscar al Código Procesal Civil Federal, tengo que buscar a la ley de amparo para que yo vaya integrando todo, y la ausencia de norma no impide que yo, juzgador, me diga, es que no puedo resolver porque la ley no lo prevé. No, tú vas a resolver como vaya. Y entonces vamos a un poquito más adelante. Ampliación de la demanda. ¿Lo prevé la ley de amparo? También lo prevé la ley de amparo. Pero veamos qué dice aquí. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los 15 días siguientes a la contestación. Si en esta última aparecieren un hecho nuevo o antes de la fecha de cierre de la instrucción apareciere un hecho superveniente, la ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación. ¿Ok? Entonces, abusados. Cuando los escritos de demanda fueran oscuros o irregulares, el ministro prevendrá a los promoventes a que subsanen las irregularidades. Órale, ¿y por qué me lo manda hasta el 28 y no me lo pone como artículo 23 o como artículo 22 bis? Sino que ya hasta que está el procedimiento, me señalan las irregularidades. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando se está iniciando al análisis, tiene que ver si este artículo 22 que me señala los requisitos de la demanda tiene alguna irregularidad. Y entonces voy a decir, ¿puedo prevenir? ¿Cómo voy a prevenir? Si aquí no me lo dice. Entonces me voy a la ley de amparo y veo que es la prevención. Ya voy a hacer mi argumento y voy a decir por analogía, procesalmente, te prevengo. Aunque no lo tenga aquí. ¿Ok? Pero si yo veo que hay una irregularidad y como diciendo que no hay ninguna norma que prevea
cómo deben de solucionarse las irregularidades, yo dejo que se vaya, pues al final lo que va a resultar es que me va a decir que en la sentencia no puedo resolver porque eso afecta a las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, yo tengo que solucionar y cuidar que las formalidades esenciales del procedimiento se cumplan, a pesar de que yo la tome de otras fuentes. Pero ojo, tienen que ser justificadas y además tienen que cerciorarse que sean exactamente la ley que pueda subsumirse a este procedimiento. Vamos más adelante. El ministro señalará la fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de las pruebas. 30. A falta de contestación de la demanda, se presumirán hechos como ciertos. Y otra vez, que esto no debería de ir adelante del 23, donde me dice que la contestación de demanda, bueno, ahí ponerle que la falta de contestación se presumen ciertos los hechos. No, hasta adelante, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí lo que tenemos que hacerle es dejarle las facultades de interpretación a la Suprema Corte. Así es que como Suprema que es, pues no hay ninguna que pueda decirle o establecer violación procedimental más que ella misma, más que las observaciones que se den cuando se vaya a resolver en pleno. Vamos adelante. La falta de contestación de la demanda en su caso de la reconvención, y decimos, ¿reconvención? Órale. ¿Y de dónde brinca la reconvención? Nosotros ya sabemos lo que es la reconvención. Ya la hemos visto en la teoría procesal y sabemos que la reconvención es la demanda que puede hacer el demandado en contra de su actor. Pero no está. Y nomás de pronto me surge aquí, me brinca, ¡pum!, reconvención. Bueno, se supone que quienes están resolviendo este asunto son gente de la Suprema Corte. ¿Quién les va a enseñar a los de la Suprema Corte? ¿Cómo? Ni modo que yo le enseñe a Clemente Jacques cómo hacer chiles. Pues no, ¿verdad? O sea, el líder o el ícono de quien hace chiles en vinagre es Clemente Jacques. Entonces, luego decimos, no, pues tú quieres enseñarle a Clemente Jacques a cómo hacer chiles en vinagre. En otras palabras, ¿a qué se refiere? Tú no le puedes enseñar a quienes tienen la máxima decisión, o sea, no me los critiques mucho, pero nosotros tenemos que hacer pues, un análisis de cómo está estructurado este procedimiento. Pero vamos a adelante. Dice 31. Opción de las partes ofrecer todo tipo de pruebas. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto de las deposiciones. Y aquellas que sean contrarias al derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia, o sea, las pruebas impertinentes. Las puede desechar. O que no influyan en la sentencia definitiva, o sea, las pruebas innecesarias, las pruebas sobreabundantes. Bueno, nosotros ya lo entendemos porque ya empezamos a manejar ese lenguaje procesal. Ya tenemos rato que le hemos estado dando vuelta y entonces, pues esto lo que quiere decir es esto. Pero alguien que no tiene todavía información de estas formas, pues cuando lo vea, pues va a decir, ¿y esto qué cosa quiere decir? Pero bueno, vamos más adelante. Ofrecimiento y rendición de las pruebas en la audiencia. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental,
que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Bueno, ya nosotros vimos el amparo y entonces ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, el informe con justificación basta con que se rinda para que el juez la reciba como prueba documental pública, aunque no haya gestión ni haya pedimento. ¿Por qué? Pues porque obra en autos, porque esa tiene la forma de la contestación de demanda. Vamos a llamarla, vamos a equipararla así. No es realmente eso, pero vamos a darle esa categoría que el informe con justificación se convierte en una contestación de la demanda, en realidad. ¿Sí? Y además lleva acompañadas los anexos del expediente que le dieron origen a ese acto. Entonces, ahí está, entonces. Estamos en diferentes. Dice, las pruebas. También me dice, en amparo no hay prueba de posiciones. Yo no puedo confesar ni obligar a confesar a una autoridad que me diga, si confiesa que esa es su facultad. Va a decir, bueno, pues que no tiene usted mi ley orgánica, revísela. Ahí dígame usted si tengo o no facultad. ¿Para qué me pregunta a mí? Bueno, pero bueno, vamos más adelante. Las pruebas testimonial, pericial, inspección ocular, deberán anunciarse. Me recuerda otra vez el amparo. Quiere decir entonces que si voy a ofrecer pruebas, ¿qué va primero? ¿El anuncio de pruebas o el ofrecimiento? Pues es igual. Cuando estoy en el amparo, anuncio mis pruebas, pero todavía no me las reciben. Preparo y despreparo las pruebas. Quiere decir que se hace en realidad el desahogo de la prueba, pero todavía no está en proceso ni siquiera. ¿Ok? Para que puedan ser valoradas, tienen que ser desahogadas en la audiencia. Pues igual aquí. Por eso yo les digo que es muy parecido el procedimiento que está previsto en esto al amparo, que más bien el amparo no hicieron más que sacarle cosas medulares, pasarlas a la ley del 105 porque es mucho más delgadita y decir, y si no le entiendo, si no le entiendes te remites a la ley de amparo para que puedas suplirla. Y ahí está. Vamos más adelante. Entonces, estas pruebas deberán anunciarse 10 días antes de la fecha de la audiencia, mismo término que en el amparo, sin contar esta última ni la del ofrecimiento, mismo, igual que en el amparo, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, idem, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. También, en ningún caso se admiten más de 3 testigos por hecho. Aquí ya nos pasamos de la libertad. Allá en el amparo nos dicen que el juez deberá reducir prudentemente el número de testigos. No, aquí son enfáticos. Y aquí es una prescripción. No se admitirán más de 3 testigos por cada hecho. Bueno, entonces, elíjanlos, ¿verdad? Ya saben, para que desde un inicio no hagan su listota de testigos. Y el juez le diga, a ver, redúcemelos. Si no te apercibo, si no me lo reduce, voy a tomar a los 2 primeros y esos son mis testigos. Así es que vamos para adelante. Al promoverse la prueba pericial, el ministro instructor designará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia.
Entonces, si yo voy a un juzgado de primera instancia, le voy a preguntar, oye, ¿y quién es su lista de peritos? Va a decir, la del Tribunal Superior. O sea que yo parte ofrezco un perito, mi contraparte ofrece su perito y entonces el juez designa un perito tercero. ¿Y de dónde lo toma tú? De la lista que el Tribunal Superior estableció. O sea que, sí, dice en el Tribunal Superior, tú puedes solicitar, depositas tus documentos, dice, mire, yo soy fulano, mi profesión es esta, mi experiencia es esta, y además ofrezco mis servicios como perito. Regístreme. Y entonces te va a registrar, te va a dar una cédula. Cuando tú vas a ofrecer un perito, entonces checas el listado de peritos y vas a preferir a los que están ahí en la lista. ¿Por qué? Porque se entiende que ya tienen experiencia en materia procesal. Ya saben lo que tienen que hacer. Entonces les facilita muchísimo. ¿Pueden nombrar a cualquier otro? Sí, pueden nombrar a una persona que tiene 30 años como mecánico. ¿Y cómo lo va a acreditar? Lo va a acreditar con la licencia de funcionamiento que dice ahí taller mecánico, que la expidieron hace 20 años. Dice, no, cuando me la expidieron ya tenía yo 10 años trabajando. Bueno, pero cuando menos 20 años de experiencia acredito. ¿Es válido como perito? La respuesta es sí, porque va a hacerlo en base a experiencia, pero acuérdense que les dijimos, un perito, mientras mayor sea su habilitación, mayor reconocimiento tendrá el dictamen que emita. No es lo mismo a que yo ofrezca un mecánico para que me emita un dictamen en motores, a que les ofrezca a un ingeniero mecánico con maestría en mecánica y doctorado en mecánica industrial. Va a decir, no, pues es que el que tiene, es ingeniero y además maestría y tiene doctorado, pues le entiende a todo. Entonces su capacidad es mucho mayor y entonces dice el juez, pues yo le voy a creer al que tiene una alta profesión, no al que solamente se ha dedicado a arreglar y a limpiar fierros durante más de 30 años, que a lo mejor puede ser un muy buen mecánico, sí, nadie lo niega, pero para emitir un dictamen no solamente es la experiencia, sino también el conocimiento científico. Y es donde encarecemos a la justicia. Y si no, pregúntenle a O.J. Simpson, Estados Unidos contra O.J. Simpson. Le encontraron guantes manchados de sangre, le encontraron cuchillo manchado de sangre, le encontraron sangre de su mujer en sus zapatos, en su ropa. Pero un perito que fue muy canijo estableció una duda ahí dentro de su dictamen y como dicen los principios, en caso de duda se tiene que absolver al reo. El juez estaba convencidísimo que él había matado a su mujer, pero el dictamen pericial establecía una serie de dudas de por qué. Y a veces dice, no, es que los policías eran racistas y quitaron evidencia, alteraron la zona para que lo condenaran. Y entonces dice, yo no sé, yo pienso que probablemente él haya sido el culpable, pero el haber manipulado la escena del crimen afecta el debido proceso y causa duda sobre su plena responsabilidad. Por lo tanto, ante la duda yo tengo que absolver. Efectivamente, después en un juicio civil, donde ya no se establecen estos principios en materia penal, dijeron, no, sí, se te condena a tantos millones de indemnización, porque para nosotros sí eres el culpable de la muerte de esta señora. Pero la materia civil no lo puede llevar a prisión, y la materia penal sí, pero por eso tiene sus propias reglas.
Y entonces nosotros tenemos que entender que el manejo de las pruebas, sobre todo de las pruebas testimonial, de las pruebas periciales, son fundamentales para el ejercicio de la justicia. Y que tenemos que ser muy hábiles entonces. Y como vemos aquí, nos habla de pruebas y entonces veo pruebas. 1, 2, 3. 3 artículos me hablan de las pruebas. Y digo, ¿a poco con esto ya cubrió todos los posibles portillos que hay en materia probatoria procesal? Pues me encuentro que no. Y entonces digo, pues entonces, ¿cómo le hago? Pues la experiencia no me basta. Y entonces tengo que entrarle a un libro de procesal constitucional para que me digan las normas mínimas. Y entonces yo abro mi libro y empiezo a hojearlo, ya después voy a profundizar qué cosa tiene lo que debe de contener un proceso constitucional y me van dando cuenta que se habla del contenido del derecho procesal constitucional. ¿Qué es el del derecho procesal constitucional adjetivo y orgánico? Las garantías fundamentales y las garantías de la Constitución. La Constitución como determinante del proceso constitucional. El órgano de control. Los presupuestos procesales. Los presupuestos de forma, como son la demanda, la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la competencia, la existencia de un derecho constitucional, el interés en ejercitar el derecho, la legitimación, la sentencia constitucional, y entonces empiezo a ver la constitución rígida, potestades decisorias, control constitucional sobre toda la actividad constitucional. Y a ver, empiezo a leer, ya que empiezo a ver un montón de rubros, digo, el control constitucional sobre toda la actividad estatal. Un sistema completo debe de controlar a todos los órganos y poderes y a todo ordenamiento jurídico inferior a la Constitución. La Constitución obliga a todas las autoridades y personas. También son objeto de control las reformas constitucionales que violan los trámites fundamentales para realizarla. Falta de 2 legislaturas, etcétera. Y empiezo a ver el poder, las disposiciones constitucionales de fondo y reformables por ser objeto únicamente de reforma por el poder constituyente de la reforma general. Ciertas materias y órganos no son controlables. Cuestiones eminentemente políticas, declaración de guerra, declaración del estado de emergencia, salvo que ésta suspenda los derechos y garantías que prohíbe hacerlo la Constitución o sea notoriamente improcedente su declaración. Cuando yo me empiezo a meter en estos tópicos, empiezo yo entonces a entender cómo está funcionando y para qué tenemos este sistema de control de constitucionalidad. Y yo tengo que empezar a entender cómo es que está diseñado, cuáles son los errores y entonces qué es lo que yo tengo que empezar a manejar como argumentos para hacer una buena demanda, porque mis hechos ya no van a ser tan simples como una primera instancia, sino que tienen que irse haciendo cada vez más complejos no solamente en lo que establece la Constitución. O sea, cuando yo voy a establecer
una demanda de controversia constitucional o una demanda de acción de inconstitucionalidad, no solamente tengo que decir qué es lo que dice la Constitución, sino que tengo que interpretar mi Constitución. Pero no solamente tengo que interpretar, tengo que argumentar doctrinalmente. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces, quiere decir entonces que yo tengo que empezar a señalar cuáles son los principios del derecho procesal constitucional y tengo al impulso oficial, al principio de informalidad, principio de gratuidad, principio de celeridad, principio de buena fe, principio de inmediación, principio de legalidad constitucional, gravedad máxima por violación constitucional, que no es viable la violación de la Constitución, que es imprescriptible el derecho para reclamar tal. Y entonces me empiezo a tener que meter a conocer toda una serie de nuevos principios y que son exclusivos precisamente del tema constitucional. Y ya entendí entonces que la teoría general del procedimiento me va a servir para la forma, pero no me va a servir para el contenido. Que si yo quiero especializarme en materia teórica constitucional, entonces tengo que empezar a manejar principios de constitucionalidad, ¿ok? Donde no solamente tengo que hacer en mis argumentos, que hacer una interpretación exegética o una interpretación sistemática o una interpretación lógica. No, tengo que ir mucho más allá. Tengo que empezar a comprender cómo es o cómo está establecido el sistema procesal constitucional, que va a ser el medio procesal por el medio del cual yo voy a diseñar a mis medios de control constitucional. ¿Ok? Y entonces vamos viendo cómo poco a poquito nos vamos a ir metiendo cada vez más a las profundidades de lo que son los medios de control constitucional. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero A ver, Joanny. no es acerca tanto del tema. Uh-huh. Solo quisiera si usted me puede explicar qué es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, tengo un libro, te lo subo para que veas el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad lo encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo primero son las facultades que el Ministerio Público tiene para decidir si lleva a una persona a juicio o qué calidad le va a dar para que él pueda incluso decretarle un carácter que impida su procedimiento. Déjame checar, aquí estoy sacando mi código penal, mi Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a encontrar las formas de terminación de la investigación y entonces voy a encontrar que las formas de terminación de la investigación, artículo 253, el archivo temporal 254, el no ejercicio de la acción penal 255, 256 casos en que operan los criterios de oportunidad. Y entonces cuando yo checo los casos en que operan los criterios de oportunidad, veo que son 7 fracciones
Además, algunas restricciones que están en los puntos subsecuentes. En el 257, los efectos del criterio de oportunidad, ¿sí? Y en el del 258, notificaciones y control judicial. Ahí vas a encontrar básicamente en el artículo 256, 257 y 258 lo que se llama criterios de oportunidad, pero aparte te mandó Joanny un libro que habla todo el libro exclusivamente de lo que son el criterio de oportunidad para que le des lectura. Es chiquito, como de 110 páginas. Lo puedes rápidamente le vas a dar ahí una lectura. ¿Ok? Sí, muchas gracias, profe. Si alguien en algún momento también tiene problemas en algo, pues me avisa y si está dentro de mis limitaciones poderle ayudar, yo con gusto les ayudaré en lo que pueda. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra cosa? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces se nos acabó el tiempo, son las 11:57, ya vamos entrando a 11:58, me queda 1 minuto y medio, así es que no me queda más que decirles, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta profesor. luego, hasta mañana. Muy bien. Nos vemos, profesor, hasta mañana.